Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy quiero compartir con vosotros una paella valenciana con carne de cerdo, paso a paso y para principiantes. Además, si tú también tienes experiencia en la cocina, te va a venir perfecta esta receta porque os garantizo que queda súper deliciosa. Así que muchas gracias a todos, comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, los ingredientes que vamos a utilizar para esta paella valenciana los dejo como siempre bien detallados en la descripción del vídeo y también os los enseño por aquí para que veáis lo que vais a necesitar. Vamos a hacer una paella valenciana de carne de cerdo. Podéis añadir, si tenéis, también carne de conejo o algún otro tipo de carne, pero yo la voy a preparar simplemente con carne de cerdo y veréis qué buena nos va a quedar. Vamos a utilizar también este sazonador para paella de carne, que es la primera vez que lo pruebo, así que os comentaré a ver qué tal queda y qué resultado nos da. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, una vez que tenemos todos los ingredientes preparados, cortados, lavados por supuesto y listos, es poner una paellera en el fuego con aceite de oliva. Vamos a colocar ahí la carne de cerdo cortada a trozos pequeños. Yo he utilizado carne de cerdo de cabezada, que no lleva hueso y además queda muy jugosa porque tiene grasita, pero podéis utilizar si tenéis costillas de cerdo o la carne de vuestra preferencia. Y vamos a poner también los pimientos rojos. Estos pimientos rojos los vamos a utilizar después para decorar nuestra paella. Le vamos a poner, una vez que la carne ya está dorada por una parte, le coloco la sal. No la pongo antes para que la carne no me pierda agua y se me quede luego reseca. Así que doro muy bien los pimientos y los reservo en un platito aparte para el final, para después. Mientras tanto termino de dorar bien la carne. Es muy importante darle su tiempo a cada ingrediente para que quede bien doradito y esto va a marcar un antes y un después en nuestra paella. Os garantizo que si la dejáis bien dorados los ingredientes, el resultado final va a ser muchísimo más rico. Vamos a añadir ahora las judías verdes y los ajos bien picaditos. Vamos también a darle ahí un par de minutos para que se sofríe todo muy bien y le añadimos una cucharada de pimentón. A continuación y directamente le voy a poner el tomate que tengo ya rallado y lo voy a dejar hasta que el tomate se sofría muy bien. Como veis, tiene que cambiar de color, cambia a un rojo intenso. Una vez que el tomate ya está bien frito, las verduras también han ido cogiendo ese sabor del sofrito, le vamos a añadir un poquito de agua para que vaya todo integrándose muy bien, para que la verdura siga cocinándose. Y ahora es cuando le vamos a añadir el sazonador de paella. Os voy a dejar en la descripción del vídeo descrito los ingredientes que lleva el sazonador para paella, pero si queréis os lo puedo también comentar por aquí. A ver, el sazonador este para paella es sin colorantes artificiales y luego lleva un toque de tomillo, romero, lleva pimentón, dulce, del tipo ahumado, lleva nuez moscada, sal, clavo, pimienta negra y azafrán. Vamos a añadir un poco más de agua para que se siga cocinando todo. El agua va a ser el doble de cantidad que de arroz. Yo voy a preparar arroz para 4 personas. He utilizado 400 gramos de arroz y le he colocado ahí, en la jarrita iban 800 mililitros de agua. Probamos de sal. Rectificamos si es necesario, le hemos puesto ya también la pimienta y una vez que ya la verdura está casi cocinada y que comienza a hervir, añado el arroz. Lo voy a mover al principio y luego ya lo menos posible. Si la paellera veis que se os está pegando, pues moverlo un poquito, pero cuanto menos se mueva el arroz, más rico nos va a quedar. ¿Veis? Ahí se tiene que consumir todo el caldo del arroz. Así que lo vamos a dejar pues aproximadamente unos 18 minutos y una vez que el arroz ha consumido ya prácticamente todo el caldo, vamos a colocarle por encima los pimientos rojos que teníamos reservados. Vamos a dejar nuestra paella reposar 5 minutos, es muy importante pues para que todo coja ese sabor, para que se quede el grano perfecto, está el grano tierno, pero por dentro está con ese toque al dente, no queremos un arroz pasado. Así que mirad, este es el resultado final. La paella con este sazonador me ha quedado con un toque diferente
un poco recalgado para mi gusto, pero si queréis podéis omitir el paso. Muchas gracias, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!